Buenas, bienvenido a Internoface. Mi nombre es Santiago Pérez y vamos a hablar de la lectura interpretada del antibiograma. Esta fue la referencia en la que me basé para realizar este video y es la que les recomiendo si quieren profundizar en esta temática. Entonces, como todo en medicina, debemos tener un orden sistemático a la hora de interpretar de manera correcta un antibiograma y este es el orden que yo propongo. El primero es la identificación del organismo. Si nosotros identificamos el organismo, podemos saber el patrón de resistencia, si tiene una resistencia intrínseca o natural, o bien puede ser una resistencia adquirida. Posteriormente, vamos a observar antibióticos claves para reconocer estos diferentes mecanismos de resistencia para poder así hacer una correcta antibiótico-terapia dirigida. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar la clasificación de las bacterias y ellas se van a clasificar según la tinción de Gram. Si ellas se tiñen con el Gram, van a ser Gram positivas y si no se tiñen con el Gram, van a ser Gram negativas. Y la razón de esto va a estar dado por la composición de su pared, dado que las Gram negativas van a tener una pared de peptidoglicano mucho más gruesa que las Gram negativas y esto lo que va a hacer es que una vez que se tiñe el gram, el gram pasa el peptidoglicano, no va a poder salir, dado que va a ser muy grueso. Pero las gram negativas, al tener un peptidoglicano muy delgado, ellas básicamente va a entrar y así va a salir la tinción. Y por eso se van a teñir así de rosado. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en la lectura interpretada del antibiograma de los gram negativos. Resulta ser que los gram negativos se van a clasificar según la morfología, según cómo se ven en el microscopio. Tenemos los cocos gram negativos, los cocobacilos, las enterobacterias o los bacilos gram negativos, que aquí tenemos a las enterobacterias y a las que no son enterobacterias. Un dato clave es que las enterobacterias ellas van a fermentar la lactosa. Entonces va a haber algunos bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa como estos que observamos acá. Y algunos que se van a ver como bacilos curvos en el microscopio. Entonces que van a ser el Helicobacter pylori, el Campylobacter y el Vibrio. Entonces nos vamos a enfocar en estos. Nosotros las enterobacterias las podemos agrupar en cuatro grupos, el cual va a ser el grupo 1, que va a ser la E. coli, la Shigella, la Salmonella y el Proteus, el grupo 2, la Klebsiella, el grupo 3, estos que observamos aquí, que ahorita les voy a enseñar una mnemotecnia para aprendernos de manera más sencilla, y el grupo 4, el cual es la Yersinia. Resulta ser que esta división no está dada al azar, esta división va a estar dado más que todo es por los patrones de resistencia intrínseca que van a tener estos grupos de bacterias, dado que el grupo 1, que son estos que observamos acá, van a ser pansensibles. O sea, ellos de manera natural deberían ser sensibles a todos los antibióticos. Si observamos un patrón de resistencia, por ejemplo una E. coli que sea resistente, yo no sé, a la penicilina, esto va a ser una resistencia adaptativa. Lo otro es que la Klebsiella, la del grupo 2, ella va a tener una resistencia intrínseca a las penicilinas. Todas las Klebsielas de Santa Marta, la Klebsiella de Cartagena, la Klebsiella de Turbaco, la Klebsiella de Japón, la Klebsiella de Estados Unidos, van a tener una resistencia natural a las penicilinas. Las del grupo 3 son estas AMC que van a tener una resistencia particular que ahorita les voy a enseñar. Y el grupo 4, el cual va a ser la Yersinia, va a tener una resistencia natural a las penicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación. Entonces, yo les invito a acordarse de los más representativos de cada grupo. Por ejemplo, la E. coli es pansensible, el Proteus va a ser también, la Klebsiella va a ser resistente a la penicilina de manera natural. Los AMSE van a tener un grupo aparte que ahorita les voy a enseñar bien el patrón de resistencia. Y la Yersinia, la cual va a ser resistente a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. De manera natural. Si tienen alguna otra resistencia, ya va a ser una resistencia adaptativa. Entonces, resulta ser que las bacterias gram negativas van a ser intrínsecamente más resistentes que las gram positivas. Y esto va a estar dado por su membrana. La composición de su membrana
dado que la membrana de las gram negativas va a tener una membrana externa, una membrana interna y un espacio periplásmico. En el espacio periplásmico va a estar lo que es el peptidoglicano. Resulta ser que la membrana externa va a tener uno menos calcio que las gram positivas, que la membrana de las gram positivas, y por esa razón ellas van a ser resistentes a la daptomicina. Entonces la daptomicina únicamente se puede utilizar en bacterias gram positivas, no en gram negativas. Tenemos también que esta membrana externa va a estar compuesta por lo que es los lipopolisacáridos, entonces únicamente componentes hidrofóbicos van a poder penetrarlas. Sin embargo, tienen que ser componentes pequeños y lo van a hacer de manera muy lenta. Por eso muchas veces van a utilizar algunas puertas como por ejemplo las porinas. Lo otro es que componentes hidrofílicos y componentes muy grandes, de un peso molecular muy grande, van a ser excluidos. Por ejemplo, la vancomicina. Eh, la vancomicina, ella no va a poder ser utilizada en bacterias gram negativas, únicamente la utilizamos en bacterias gram positivas. Y eh, también lo que pueden hacer es modificar esta puerta de entrada de estas porinas, ya sea por mutación, cerrándolas, disminuyendo el tamaño, disminuyendo la cantidad. Y moléculas muy grandes no van a poder tampoco pasar por estas porinas. Por ejemplo, el imipene. Si nosotros vemos en el antibiograma que la bacteria es resistente a imipene, es porque está haciendo cierre de porinas. Lo otro es que una vez pasa la bacteria, ella va a tener unos diferentes mecanismos de resistencia adaptativos que le van a permitir sobrevivir a este antibiótico, el cual va a ser la bomba de flujo. Una vez entra el antibiótico, la bacteria puede llegar y sacar este antibiótico mediante estas bombas de flujo. La coge y la saca. Lo otro es la mutación en el sitio de la unión. Por ejemplo, el antibiótico que se une a esta PVP2, ella puede llegar y mutarlo y pasar a PVP2A y así ya el antibiótico no se podría unir. Y otras serían enzimas hidrolíticas que ellas van a hidrolizar a los antibióticos, por ejemplo las beta-lactamas. Entonces observemos que tenemos diferentes mecanismos intrínsecos y mecanismos adaptativos que van a tener las bacterias gram negativas para enfrentarse a los antibióticos. Entonces, para entender un poco los patrones de resistencia, resulta ser que si nosotros observamos que en el antibiograma que hay una resistencia a meropenem, resulta ser que el meropenem es muy sensible a estas bombas de flujo. Entonces, cuando la bacteria hace bombas de flujo, J causa una resistencia a meropenem. Entonces, si observamos que el antibiograma tiene una resistencia a meropenem, es porque está haciendo bombas de flujo. Estas bombas de flujo, como observamos acá, tienen un componente en la membrana externa, un componente en la membrana interna y un componente periplásmico. Y lo que va a hacer es sacar antibiótico. Y si observamos que está haciendo resistencia a imipenem y artapenem, que son moléculas de un peso molecular muy grande, es porque están haciendo cierre de porinas, ¿sí? Puntuación en las porinas. Porque está ya sea cerrándolas, está disminuyendo la cantidad de porinas, disminuyendo el tamaño o simplemente mutándolas, ¿sí? Entonces, estos serían como datos a tener en cuenta. Lo otro es que tenemos las beta-lactamatas, estas enzimas hidrolíticas que son el principal mecanismo de resistencia que tienen las bacterias gram negativas. Nosotros las podemos clasificar según una clasificación molecular y una clasificación funcional. La molecular es la A, B, C y D. Y la clasificación funcional es la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, la clasificación molecular es la de Ambler y la funcional es la de Bus-Jacobi. Y estas son los diferentes beta-lactamasas que tenemos. Y es un número muy grande. La verdad es que nosotros debemos sabérnoslas para poder así hacer una antibiótico-terapia dirigida. Sin embargo, antes de comenzar a aprendernos este montón de nombres, yo les invito más bien a simplificar esto que observamos acá y más bien conocer la historia de los antibióticos, dado que al entender esto podemos
deducir de manera muy sencilla estas diferentes beta-lactamasas. Entonces, el primer antibiótico que se creó fue la penicilina. Una vez que se creó la penicilina, llegaron las bacterias y dijeron, hombre, vamos a combatir a estas penicilinas. Entonces ellas mutaron y provocaron las penicilinasas. Cuando ustedes vean el sufijo asa, eso quiere decir como tijeras, como escindir. Entonces, estas son enzimas hidrolíticas. Entonces, las bacterias mutaron y crearon las penicilinasas para combatir a las penicilinas, a la penicilina cristalina y a la ampicilina. Posteriormente, la industria farmacéutica, para combatir a estas bacterias productoras de penicilinasas, crearon a las cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, nuevamente las bacterias mutaron y crearon a las blea, beta-lactamasa de espectro ampliado, la cual estas blea van a ser resistentes a la penicilina y a las cefalosporinas de primera generación. Para combatir esto, llegaron la industria farmacéutica y crearon a las cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta y a los monobactámicos. Nuevamente, las bacterias mutaron y crearon a las BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Estas beta-lactamasas son resistentes a las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y a los monobactámicos, a las Tronam. Posteriormente, la industria farmacéutica creó a los carbapenémicos para combatir a estas BLE. Sin embargo, nuevamente las bacterias mutaron y crearon a las carbapenemasas. Recuerden que había un grupo 3, el cual eran las AMC. Para acordarnos de cuáles son las bacterias pertenecientes a este grupo, está esta mnemotecnia, la cual es el AMC-CHES. Aquí observamos que la A es el Aeromonas Acinetobacter, la M de Morganella, la P de Providencia, Proteus, Pseudomonas, la K de Klebsiella aerugines, la C de Citrobacter freundi, la H de Hafnia, E de Enterobacter y la S de Serratia. Entonces resulta ser que estas bacterias que observamos acá van a tener una resistencia natural a las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y al Astronam, al monobactámico. Resulta ser que si observan, si son muy detallistas, este patrón de resistencia es muy similar a las BLE, que las BLE son resistentes a las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y al Astronam. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos identificar si en el antibiograma estamos frente a una BLE o una AMC? Y resulta ser que esto es mediante dos antibióticos, el cual es el ácido clavulánico y la cefoxitina. Si observamos en el antibiograma que estamos frente a una bacteria que es resistente a penicilina, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, nosotros tenemos que pasar a ver al ácido clavulánico y a la cefoxitina. Si son sensibles, es una BLE. Y si es resistente, es un AMC. También, a manera de comentario, las AMC son sensibles a las cefalosporinas de cuarta generación. Por eso, las AMC, como la pseudomona, nosotros le podemos dar cefepime a estas AMC. Sin embargo, cuando hiperproducen esta AMC, cuando hiperproducen esta beta-lactamasa, también pueden llegar a generar resistencia a la cefalosporina de cuarta generación. Entonces lo que sucede es que cuando nosotros damos un antibiótico, que son inhibidores de síntesis de la pared, ellos básicamente van a destruir la pared y al destruirla van a quedar unos residuos de muropéptidos. Y estos residuos de muropéptidos van a pasar por tres estaciones, el cual va a ser el AMG, AMD y AMR, y al pasar por estas tres estaciones van a producir una AMC. Lo que sucede con las bacterias que son productoras de AMC es que ellas no tienen que pasar por el AMD, sino que únicamente llegan y pasan al AMR y producen el AMC. Entonces por eso comienzan a producir más. Y hay unos antibióticos, como por ejemplo, o sea, si el paciente está infectado por una bacteria productora de AMC, si nosotros le llegamos a dar por error una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, por ejemplo,
estas cefalosporinas de tercera generación degradan mucho las paredes, entonces producen muchos residuos de muropéptidos y comienzan a darle como material a la bacteria para que produzca AMC y comienza a hiperproducir AMC. Y entonces aquí ya este AMC ya pasaría a ser resistente también a la cefalosporina de cuarta generación. Entonces ya pasemos a lo práctico, a interpretar de manera sistemática el antibiograma. Entonces lo primero es identificación del germen. Tenemos una E. coli que de manera natural debería ser pansensible. Posteriormente vamos a ver a la ampicilina y vemos que la ampicilina es resistente. Entonces tenemos una E. coli productora de penicilinasa. Deberíamos ver posteriormente a las cefalosporinas de primera generación, la cual observamos que es sensible, ¿sí? Entonces, tenemos a una E. coli productora de penicilinas. El tratamiento aquí sería una cefalosporina de primera generación. También una aminoglucosis y la MIC fuera menor a 8. Posteriormente tenemos a una E. coli. Aquí en este antibiograma, una E. coli debería ser pansensible. Posteriormente debemos ver a la ampicilina. Vemos que la ampicilina es resistente. Después a una cefalosporina de primera generación. Vemos que es resistente. Aquí deberíamos ver a una cefalosporina de tercera generación. O sea, porque si tenemos a una E. coli productora de penicilinasa y que es resistente a las cefalosporinas de primera generación, ya tenemos a una blea. Deberíamos ver a la cefalosporina de tercera generación y observamos que esta es sensible. Entonces, únicamente es una E. coli productora de blea. El tratamiento aquí sería una cefalosporina de tercera generación. Aquí observamos nuevamente una E. coli. Pasamos a ver que es resistente a la ampicilina, es decir, tiene una penicilinasa. Pasamos a ver a las cefalosporinas de primera generación, vemos que es resistente, o sea, tiene una blea. Pasamos a ver a las cefalosporinas de tercera generación, vemos que es una resistente, entonces tenemos una BLE, una beta-lactamasa de espectro extendido, o una AMC. La manera de identificar esto, recuerden que es viendo dos antibióticos, el cual es el ácido clavulánico y la cefoxitin. Vemos que cuando tiene ceftazidima resistente, es resistente, pero cuando le añadimos ácido clavulánico se vuelve sensible. Entonces es sensible al ácido clavulánico. Aquí podemos decir que estamos frente a una BLE. La manera de identificar esto, recuerden que es viendo el ácido clavulánico y la cefoxitina. Sí. Que vemos que aquí en la cefoxitina es sensible también. Entonces tenemos una BLE. El tratamiento de estos son los carbapenémicos. Como por ejemplo el ertapenem, el imipenem. Por ejemplo, aquí vemos que es imipenem sensible, vemos que es meropenem sensible y el ertapenem observamos que también es sensible. Entonces aquí podemos utilizar un carbapenémico. Aquí observamos una Klebsiella. Recuerden que la Klebsiella pneumoniae, ellas de manera natural, ellas son intrínsecamente resistentes a la ampicilina, a las penicilinas. Entonces vemos que es resistente a la ampicilina, es decir, una penicilinasa. Después las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, vemos que es resistente. Entonces tenemos una bacteria productora de blea. Después la tercera generación, vemos que es resistente. Tenemos una BLE o una AMC. Tenemos que pasar a ver al ácido clavulánico o a la cefoxitina. Vemos que es cefoxitina resistente. Entonces estamos frente a una AMC. El tratamiento de la AMC, recuerden que es el cefepime. Sin embargo, aquí observamos que es cefepime resistente. Entonces aquí tenemos una Klebsiella pneumoniae hiperproductora de AMC. Hiperproductora de AMC. Así que ojo con esto. Aquí no le podríamos dar al paciente una cefalosporina de tercera generación, aunque saliera sensible. El tratamiento de esto, en este caso, sería los carbapenémicos. Vemos que es resistente a artapenem, y a imipenem, entonces está haciendo cierre de porinas. Y al meropenem también es resistente, entonces está haciendo bombas de eflujo. Entonces, de manera resumida, tenemos a una Klebsiella pneumoniae hiperproductora de AMC, también está haciendo cierre de porinas y bombas de flujo. El tratamiento aquí podríamos utilizar, estos son bacterias bastante difíciles de tratar, podríamos utilizar por ejemplo la ceftazidima vivactam o podríamos utilizar
antibióticos que si fueran antibióticos suicidas. Eso ya es un tema aparte que podemos explicar en otro video. Aquí, por ejemplo, tenemos a una Enterobacter cloacae. Recuerden que las Enterobacters, ellas ya de por sí pertenecen, son AMSE, tienen una resistencia intrínseca a las penicilinas, cefalopenia de primera, segunda, tercera, eh, y a los monobactámicos. Por esa razón, el tratamiento de elección sería el cefepime, y vemos que cefepime es sensible. Entonces recuerden que las AMSE, el antibiótico de elección es el cefepime. Con una MIC menor a 4 la podemos utilizar. Si es entre 4 y 8, aquí habría que doblar la dosis si estamos frente a una neumonía, una bacteremia, o simplemente no dar. Ahí pasará, por ejemplo, a un carbapenémico. Y ojo, ojo, si tenemos a una, por ejemplo, una AMC que te saliera en el antibiograma que fuera sensible a una cefalosporina de tercera generación, aún así no lo deberían dar. No lo dan porque comienzan a hiperproducir AMC. Ojo con eso. Entonces, a manera de resumen, tenemos que en el antibiograma, cuando estamos frente a un bacilo gram negativo, debemos ver primero a la ampicilina. Si vemos que es ampicilina resistente, es porque está haciendo una penicilinasa. Posteriormente, si está haciendo una penicilinasa, debemos ver a las cefalosporinas de primera generación. Si también es resistente, estamos frente a una blea. Frente a una blea. Si, por ejemplo, es resistente a la ampicilina y no a la cefalosporina y es sensible a la cefalosporina de primera generación, es simplemente una penicilinasa. Pero si es resistente a ambas, una blea. Posteriormente vamos a ver las cefalosporinas de tercera generación. Si es resistente, ya estamos frente a una BLE o una AMC. Y la manera de identificar esto es viendo dos antibióticos, el cual es el ácido clavulánico y el cefoxitin. Si es sensible, estamos frente a una BLE. Si es resistente, estamos frente a una AMC. El tratamiento de la AMC, recuerden que es el cefepime, y el tratamiento de la BLE son los carbapenémicos. Entonces, si es resistente a la ampicilina, cefalosporina de primera, segunda, cuarta y a los monobactámicos, vemos los carbapenémicos. Vemos el ertapenem y el meropenem. Si es resistente a meropenem, miren la E es porque está haciendo bombas de eflujo. Y si es resistente a imipenem y a ertapenem, es porque está haciendo cierre de porinas. Y ese sería como el resumen de todo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video.